Hoy, como siempre, tenemos un gran invitado, una gran persona, un gran profesional que nos va a acompañar y nos va a explicar cuál es el libro este que en su momento, que ya nos explicará cuándo y cómo, llegó a sus manos y lo que ha trascendido a través de leerlo, ¿no? En este caso tenemos a Francisco Javier Reyes, que es el director de la Fundación Caja Canaria, al cual le agradecemos este ratito que va a compartir con nosotros. Gracias, Francisco, por acompañarnos en este ratito. Muchísimas gracias, Carlos, por invitarnos bueno, y gracias por esa presentación. Claro que sí. Que además, bueno, que director de la Fundación FIDE Caja Canaria. La Fundación Caja Canaria es nuestra matriz. Digo, para no usurpar cargos. Perdón, se me quedó lo de FIDE atrás. Perdón, Fundación FIDE Caja Canaria. Bueno, decir también y felicitar y agradecer todo el trabajo que se desarrolla desde la Fundación FIDE Caja Canaria, con todos esos encuentros, cursos, charlas. La verdad es que necesitamos más entidades como la tuya, Francisco, para que ayude aquí a que Canarias crezca y siga avanzando, ¿no? O sea que enhorabuena, felicidades y gracias por estar. Bueno, pues si te parece, Francisco, empezamos y lo primero es ¿de qué libro vamos a hablar hoy? Cuéntanos un poquito. Sí, bueno, cuando me planteaste la idea de los libros bueno, siempre tengo un libro de cabecera de lectura y bueno, combino un poco también entre literatura y libros profesionales, ¿no? Este tiene un matiz más profesional, se llama Filosofía ante el desánimo, es el título del libro, de la editorial Planeta, y el autor es José Carlos Ruiz, filósofo, profesor de filosofía en la Universidad de Córdoba. Y ya digo, a mí me apasionó este libro en cuanto primero me lo referenciaron y luego siguiendo la pista, ¿no? Siguiendo la pista, ¿no? Ahora vamos con el tema. La verdad es que el nombre es muy interesante y más en esta época, ¿no? En la que, en fin, nos están sucediendo cosas que nos vienen aquí un poco sobrevenidas y a ver qué hacemos. Bien, entonces el nombre, Filosofía ante el desánimo. ¿Cómo cayó el libro en tus manos, Francisco? ¿Cómo llegó a ti ese libro? Bueno, llegó a mis manos primero por referencias indirectas, luego por la búsqueda de tratar una competencia clave que es el espíritu crítico, que lo teníamos lo tenía como un reto profesional, ¿no? Y al final se cruzaron las cuestiones, las necesidades y bueno, llegó a mis manos este libro que me apasionó en cuanto empecé a leerlo. Es de los que te absorben, ¿no? Qué bueno, qué bueno. ¿Y en qué momento llegó a tus manos, Francisco? ¿Fue reciente? ¿Fue hace unos años? ¿Un poquito en qué situación estaba? Ya adelantas un poquito que estaba buscando trabajar esa competencia, ¿no? del espíritu crítico, pero bueno, ¿en qué momento llega el libro a tus manos? Sí, hace unos 2 años que llegó a mis manos el libro y hice esa lectura, pero cambia un poquito la idea que uno tiene con el título, ¿no? Filosofía ante el desánimo parece que en ese elemento de desánimo permanente, pero realmente el libro tiene otra orientación, ¿no? Filosofía, que viene a ser sinónimo de sentido crítico, para no caer en el desánimo que nos lleva este mundo que, bueno, el autor llama la hiperrealidad que vamos desarrollando con el tema de las redes sociales y todo el mundo de la digitalización, ¿no? Pero sobre todo ese mundo de las redes sociales que nos atrapan y que hace falta tener el sentido crítico para evitar que nos hagan daño, que generemos una hiperrealidad, digamos, una vida paralela, ¿no? Esa vida paralela que incluso nos están promoviendo a desarrollar con esto del metaverso ahora, ¿no? También. Con lo cual, vamos, viene muy bien esa lectura porque te hace ver desde otro ángulo cómo nos está afectando en la construcción de nuestra personalidad, es decir, la construcción de nuestra personalidad influenciada por las redes sociales, ¿no? En ese sentido, es un libro muy recomendable para jóvenes y no tan jóvenes, vamos, para mí me vino muy bien y se lo he recomendado a muchos jóvenes, ¿no? Claro, al final, Francisco, el planteamiento es las redes sociales llegaron poquito a poco, ¿no? Porque claro, esto hace pocos años, empiezan de una forma como muy suave, le van añadiendo características, que si el algoritmo, que si los premios, y poco a poco como que te van enganchando, no te das cuenta,
si haces una vista atrás con retrospectiva y dices, oye, pues hace 4, 5, 6 años yo no le dedicaba tanto tiempo a estar aquí en las redes, porque, ¿no? Y ahora poquito a poco y sin darme cuenta voy entramos también en la fake news, entramos también en las manipulaciones que se pueden generar, ¿no? En fomentar ese postureo, esa vida falsa de apariencia, que aunque tengamos una vida triste, pues lo que tenemos que mostrar al mundo es que somos felices con una sonrisa, y al final, como tú dices, afecta a la persona, ¿no? Porque estamos siempre en una situación de falsa realidad, con lo cual pues nos puede hacer mucho daño, evidentemente, ¿no? ¿Qué conclusiones? Ya han pasado 2 años del libro, ya evidentemente las cosas han cambiado, nuestra vida sigue caminando. En reflexiones acerca del libro, Francisco, que has podido poner en marcha, que te llamaron la atención, que te hicieron hacer esa reflexión de decir, oye, cuidado con esto, hay que avanzar por aquí, por allá. ¿Qué conclusiones un poco sacas del libro? Sí, la verdad que es justo lo que estabas comentando, Carlos. El libro lo que viene a ayudarte, y a mí me ha ayudado a ponerle esa visión o esa lectura crítica de lo que ocurre y de cómo te puede influenciar casi sin darte cuenta, ¿no? Te vas introduciendo pues, en las Poco redes a poco, sociales sí. esa construcción irreal de esa vida que, bueno, las redes sociales nos llevan a que sean como idealizadas, ¿no? Parece que todo el mundo es feliz, poniendo todas esas experiencias que al final nos van haciendo daño, ¿no? Por eso es sentido crítico, filosofía ante el desánimo posible que puedes caer si te ves atrapado en estos círculos, ¿no? de redes sociales, ¿no? Okay. Claro, sí, lo que me aportó en este sentido la lectura es que siendo crítico lo vas viendo no solo en ti mismo, sino lo ves en otras personas, ¿no? Y personas que efectivamente les está haciendo mucho daño porque dedican muchísimo tiempo de su vida diaria a esa parte de redes sociales, ¿no? El Instagram, estar viendo lo que ocurre a otras personas y lo idealizas, ¿no? E incluso te afectan emocionalmente, ¿no? Otra lectura que sí me he dado cuenta, ¿no? Que no esperaba yo encontrar esa conclusión de la lectura de José Carlos Ruiz, ¿no? Que invita a ser críticos, ¿no? Invita a ser críticos no solo con esto, sino invita a ser críticos en todos los sentidos, ¿no? Que es esa competencia clave que están demandando las empresas o el mundo laboral de sentido crítico o pensamiento crítico, ¿no? Entre otras cosas también para tantas fake news que pululan por todos lados, ¿no? Entonces, lo que he detectado es que si eres muy crítico, hay cierto rechazo porque la gente no admite que seas tan crítico, ¿no? Con lo cual te encuentras problemas, ¿no? Entonces, sentido crítico hasta un punto, porque empiezas a decir, oye, ¿y por qué esto no lo vemos de otra manera? Y entonces, ¿pero por qué lo vas a ver de esa otra manera, no? Parece que Hombre, todos los cambios, Francisco, ya sabes que generan cierto rechazo inicial, ¿no? Esa resistencia al cambio en fin, que todos tenemos. Y claro, sí, cuando alguien viene a lo mejor con cambio a lo mejor disruptivo, esas preguntas claves, ¿no? Que nadie ha hecho antes, y dice, bueno, ¿por qué? Dice, siempre se ha hecho así, ¿no? Y dice, bueno, pero ¿por qué siempre se ha hecho así, no? Y a partir de ahí se empiezan a mover las sillas, que digo yo, ¿no? Y empieza la gente a sentirse incómoda porque les obliga a hacer esa reflexión, ese análisis y ese llegar a una conclusión en base a datos reales y no lo del banco pintado, ¿no? El ejemplo típico del banco pintado, ¿no? Entonces, pues bueno, pues sí. Y para ir terminando, Francisco, ¿a quién se lo recomendaría? Nosotros siempre decimos que todos los libros tienen su valor, tienen su aportación, pero bueno, igual hay algún colectivo en alguna franja de edad, no lo sé, en alguna situación que algunas personas estén viviendo y dice, oye, pues mira, este libro te va a venir genial. ¿A quién se lo recomendaría? Sí, bueno, yo se lo recomendaría a cualquier persona que efectivamente quiere reflexionar un poco sobre ese sentido crítico que tienes que tener, pero especialmente con este fenómeno que estamos comentando de esa hiperrealidad que nos montamos o que nos construimos y que nos afecta en la construcción de nuestra personalidad, ¿no? No es un libro realmente de crecimiento personal, porque vamos, yo creo que vamos, en este sentido el autor no está en ese posicionamiento, ¿no? Es un lenguaje como muy fácil de lectura, con lo cual yo también se lo recomiendo mucho a los jóvenes, ¿no? De hecho, se lo he recomendado a mis hijas, bueno, de 19, 20 años, y vamos,
ya digo, están en cola, una de ellas lo está leyendo y efectivamente ve que esa lectura le ayuda también a ese sentido crítico, ¿no? Con lo cual está muy indicado para personas jóvenes que quieran tener una lectura crítica de la realidad Visión, que estamos ¿no? viviendo, ¿no? Otra visión, otra opción que está muy bien escuchar, ver, leer, pero bueno, también tenemos que hacer ese análisis, como dices tú, con ese sentido crítico, de hacer un repensar, ¿no? Nos llega la información, vamos a hacer un repensar para ver si lo que nos está llegando es adecuado para nosotros o no. Pues Francisco Javier Reyes, el director de la Fundación FIDE Caja Canaria, muchísimas gracias, Francisco, por acompañarnos en este ratito y compartir el libro ese que tanto te impactó y que seguro que a todos los que nos lo leamos, pues también nos va a ayudar tanto como a ti. Genial, Francisco, muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Un abrazo. Un abrazo fuerte.